En esta tarde les doy la más cordial bienvenida y con este encuentro, pues finalizamos lo que son nuestras clases y la presente unidad, pues corresponde a la evaluación del tercer módulo. Acá, pues vamos a tocar temas relacionados con otras instituciones en la cual forman parte del derecho de sucesión y que intervienen en el momento en que se da la apertura hasta la aceptación de la herencia, en que también es otra de las formas por las cuales se transfiere ese patrimonio del causante a los herederos. Dentro de estas instituciones, pues vamos a tocar el tema de las llamadas sustituciones, del albacea, del derecho a crecer y de la partición. Sobre todo la partición, que es prácticamente ya lo último que ocurre, sobre todo en las sucesiones intestadas. Porque en las sucesiones testamentarias, en realidad ya los bienes están indicados. Siempre que ese testamento se haga respetando las normas de la legítima, se adjudica directamente y ya ahí queda transferido el patrimonio. Con la partición, pues precisamente es donde se produce debido a la comunidad sucesoral que se forma cuando la sucesión se lleva a cabo por medio de la ley, que es la típica declaración sucesoral, que es la que se hace ante el señal y es donde se indica todo ese patrimonio hereditario para luego, bueno, hacer las divisiones que puede ser en forma eh, amistosa, en la cual se hace el documento y se lleva ante el registro público o en forma judicial cuando se acude ante en la demanda de partes. Bien, entonces acá empezamos con las llamadas sustituciones. Se encuentra entre los artículos 959 al 966 del Código Civil. Las mismas, pues, es aquellas maneras en la cual se define como un llamamiento que hace el testador a un segundo heredero, segundo heredatario, en caso de que el primero no tenga efecto. Este llamamiento de sustituto puede ser directo, es decir, haber un llamamiento único para ser instituido, y el sustituto o bien indirecto u obligado, es decir, haber dos llamamientos en el orden eh, sucesivo. Acá, por lo menos en 959, que es prácticamente la norma principal, establece, puede sustituirse en primero u ulterior grado otra persona al heredero o al legatario para el caso de que uno de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se puede sustituir varias personas a una o a varios. Bueno, acá hay unas ciertas condiciones para ello. Pero lo más importante es que quien sustituye generalmente pues acepte la herencia y más que todo el que sustituye tenga vinculación filial con el heredero. Y aquí es las llamadas o el famoso premuerto. ¿Quién es este llamado premuerto? Pues el premuerto es el heredero del heredero. Bueno, ese es al que a la final sustituye a ese heredero que también
tiene una figura muy similar con la representación, que fue lo que precisamente se les explicó en la semana, en el encuentro anterior. Porque además del premuerto, puede también entrar otro heredero en la cual no tenga un vínculo filial, pero él también, pues, puede sustituir a ese heredero porque a lo mejor no aceptó la herencia o no tenía herederos, que puede ocurrir. ¿Bien? Entonces, tanto la representación como la sustitución, pues en algunos casos puede coincidir con lo mismo, con el famoso, con el llamado premuerto. ¿Bien? Pero en la sustitución, además del premuerto, puede entrar otra persona. ¿Quién puede entrar? Bueno, algún otro heredero en la cual el primero, pues, no la aceptó. ¿Por qué no la aceptó? Bueno, a lo mejor, bueno, la herencia, pues, no le beneficiaba a su patrimonio o pudiera ser que habían más deudas había más pasivo que activo. Entonces, eh, ¿ven? Premuere la sustitución no es válida, aunque esto que la renuncia hecha posteriormente por el instituido hace que se convierta en caduca la disposición testamentaria, que se cumpla la condición bajo la cual el sustituto capaz de suceder adquiere el derecho de sucesión y se transmite a los herederos. Bueno, entonces, si el sustituto premuere al testador, la sustitución no es válida. Claro, no es el sustituto, es que generalmente el sustituto sustituye es al heredero del testador. No es que sustituye al testador, es al heredero del testador. Entonces, por esa razón, en algún momento, en algún caso, pueden constituir la representación tanto del premuerto como del sustituto. Porque quiero aclarar lo siguiente. En la representación, sí, directamente es el heredero el del heredero. Pero acá, además de el premuerto, puede venir otra tercera persona o u otro heredero. Más que todo, sería otro heredero que sustituya a ese heredero que falleció o sencillamente no acepta la herencia. Aquí la sustitución puede operar fácilmente es cuando el heredero no deja herederos. Supongamos el heredero y ese pues no tiene ningún heredero. Entonces ahí sí puede venir la sustitución. En cambio de que tenga herederos, pues naturalmente sería esos herederos que lo representarían y ahí es donde entraría la figura del premuerto. Pero más que todo, la sustitución es un medio, una alternativa cuando precisamente sucede la no aceptación de la herencia. Ahí sí, ese patrimonio pues tiene que ser, esa posición de ese heredero tiene que ser sustituido por otro. Entonces, lo más viable que sea es otro heredero o en caso de que se presente una situación donde pueda entrar algún pariente lejano. Pudiera ser, pero lo importante es que el patrimonio pues tenga la transmisión esa al heredero. Sin embargo, la ley, y como lo dice la norma del 259, pues se puede sustituir el primero, tanto la herencia como el legado, siempre y cuando el heredero no la quisiera aceptar o no haya fallecido, porque eso muchas veces puede ocurrir. Bueno, bien, ahí tenemos las clases de sustituciones. Bueno, tanto la vulgar, el fideicomiso y la popular. Bueno, en la cual la vulgar, que sería el testador, sustituye al heredero o legatario por otra persona para el caso de que el primero no quiera o no pueda aceptar la herencia. Bueno, más que todo yo diría que no la acepte, porque que no pueda, ¿no? Si tiene su condición de heredero,
La herencia le toca. Ahora, si es que no la quiere aceptar, pues sería otra situación. Esta sustitución se verifica cuando abierta la sucesión, el testador, en lugar del primer instituido, llama a otro para el caso de que aquel no quiera o no pueda recoger la herencia. Más que todo diga que no quisiera aceptarla, porque que no puede, mientras esa persona se demuestre su cualidad de heredero y no le toque la legítima, esa persona pues puede, más bien puede reclamar esa herencia. Más bien sí la puede reclamar. En el caso de fideicomiso, bueno, una sustitución, el testador que ha nombrado un heredero impone a esto una obligación de conservar la herencia o la cosa legada y transmitirla a su muerte a otra u otra persona indicada en el testador. Bueno, esto más que todo pudiera ser con otros tipos de fines, ¿ve? Por el cual, pues, se hace ese testamento. Y la popular, el padre o en su defecto la madre podrá hacer testamento por el hijo incapaz de testar para el caso en que éste muera de tal incapacidad, cuando el hijo no tenga herederos forzosos, hermanos ni sobrinos. Bueno, ya aquí sería una sustitución, como se dice, muy general, de que ese heredero no tenga, pero a ninguno. Algún pariente por ahí podrá sustituirlo que le aparezca lejano. Bueno, eso tiene que ver esta institución del derecho de sucesiones con acceder a ese patrimonio. Ahora vamos con una figura en la cual esta figura es sencillamente el encargado de entregar esa herencia. Ya el albacea o la figura del albaceato sí es un tercero. Es un tercero en la cual, como lo especifican estas tres definiciones, tanto la Abu-Ray, Planiol y Aníbal Dominici, es prácticamente quien lleva a cabo la realización del testamento, desde su apertura hasta la entrega de los bienes a los herederos. Bueno, por lo menos Abu Ray, el ejecutor testamentario es un mandatario impuesto por el tentador a sus herederos o legatarios, con el fin de obtener una o más segura, exacta y diligencia en la ejecución de su última voluntad. Planeador. Ejecutor testamentario es un mandatario escogido por el difunto para asegurar la disposición del testamento. Dominici, Aníbal Dominici, este es autor, si es venezolano, el mandatario que recibe su poder del testador y que no puede ser revocado por el heredero, aunque éste represente por ley al testador. Es decir, prácticamente, el albacea es aquel personaje nombrado por el testador y el cual tiene como únicas instrucciones la entrega, o sea, hacer efectivo la materialización de ese testamento. Es decir, adjudicar a los herederos las disposiciones establecidas por el testador. Eso es más que todo lo que hace este ciudadano. Ahí tenemos las características: origen testamentario, voluntario, personalísimo, temporal, porque una vez que cumpla con la entrega de los bienes dejados en ese testamento, termina su trabajo. Y principio gratuito. Principio puede tener una remuneración. ¿Ve? Testamentario porque nace el testamento, es decir, dentro de las mismas disposiciones testamentarias se indica quién va a ser el albacea. Voluntario porque eso es voluntad del testador. Personalísimo, naturalmente. Sin expresa autorización, el albacea no puede delegar sus funciones, las cuales terminan por su muerte o remoción, o por expedición del lapso señalado por el testador o por la ley. Temporal tiene su tiempo, porque naturalmente mientras hace todos los trámites para la materialización de ese testamento, que sería la adjudicación de los bienes a los herederos. Gratuito, en un principio gratuito, porque aunque sea gratuito y voluntario, ello no opta a que se reciba en un futuro una remuneración. Bueno, atribuciones del albacea, al igual que pasa a ser el albacea, tiene que tener capacidad, o sea, mayor de edad, gozar de todos sus derechos. Las funciones están indicadas en el 971 del Código Civil.
Bueno, aquí tenemos una serie de funciones 971. Las atribuciones de los albaceas serán de las que designe el testador con arreglo a las leyes. Bueno, y prácticamente esas disposiciones, pues, tienen que ver con una serie de actos que realizan mientras hace la entrega de los bienes una vez que el testamento se aperture, se lea, se adjudique y cada quien reciba el patrimonio hereditario que le corresponde. Bien, existiendo heredero forzoso, no podrá el testador autorizar a los albaceas para que se apoderen de bienes hereditarios, pero sí ordenar para que apoderarse de ellos los herederos, sea necesario la intervención o citación en forma de los albaceas. Bueno, ya eso sí, es más, todas estas disposiciones de los albaceas, también el Código de Procedimiento Civil tiene las disposiciones cuando se llevan a cabo las aperturas de los testamentos. Bueno, ahí tenemos 973, las atribuciones de los albaceas serán pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordinario por este, pagar los legados que consistan en cantidad de dinero, vigilar la ejecución o los demás ordenados por el testamento, si por disposición del testador estás en posesión de todos los bienes, sus atribuciones se extinguen a pagar la deuda. Es decir, que mayormente, de acuerdo con estas atribuciones, pues los albaceas tratan de realizar el trabajo en que cuando se lleven a cabo las disposiciones relativas a la entrega de los bienes, estos bienes pues tengan la mejor función posible, estén sanos, no tengan deudas, no se presenten problemas legales, es decir, tratar de que al entregar ese patrimonio, ese que van a esos herederos, esté de la mejor manera posible. Eso es lo que mayormente, pues, es la atribución del albacea. Claro, ya esto serían que hayan varios herederos, y varios bienes y todo eso. Porque un solo heredero y prácticamente un solo bien, pues eso prácticamente no es necesario el albacea. Además, esto no es que sea obligatorio que se nombre el albacea. El albacea se puede nombrar como se puede nombrar. En las disposiciones testamentarias, por eso se dice, es voluntario. El testador puede designar un albacea, como no designarlo. Entonces, sí cumplir que se lleve a cabo la apertura del testamento, pero que sea obligatorio el albacea, eso no es que se requiera. A lo mejor en grandes herencias sí sería necesario una albacea, pero en cuestiones pequeñas, pues no es hasta innecesario el nombramiento de una albacea. Eso sí, lo que sí se tiene que cumplir es lo de la apertura del testamento. Y aquí tenemos las formas en las cuales se extingue la albacea: muerte, reducción del cargo, incapacidad, cumplimiento del trabajo, expiración del término, renuncia, bien sea se anula el trasplazamiento o por extensión de los bienes de la herencia. Bueno, tenemos otra institución, el derecho de acrecer, facultad que tiene cada uno de los coherederos, llamados conjuntamente sin atribución de partes, de apropiarse de la cuota del heredero que falta por no querer o no poder ser. Bueno, acá ya sería aquella cuestión en la cual, pues, puede también tener cierta similitud con la sustitución o hasta con la representación, en que aquel heredero en la cual su cuota parte no la acepta o no quiere heredar, pues los otros coherederos pues la toman, la toman. Eso, es decir, lo importante es que el patrimonio se transmita. Eso es lo importante. Por testamento, realizando formándose la comunidad, realizando la partición, que es lo que vamos a ver más adelante. Es decir, que se transmita, bien sea que se sustituya ese heredero. Claro, la diferencia es que el acrecer sí son únicamente los herederos. La representación es el heredero del heredero,
Pero la sustitución puede entrar hasta un pariente lejano. Ahí es donde sería la sustitución. Pero mayormente, pues, cuál es la que más se pueden operar? Bien sea la representación o el derecho de acrecer, porque eso sí, ese patrimonio pues no puede quedar sin ser adjudicado al heredero. Y por último tenemos la partición. Yo creo que de estas, esta es la más segura de todas, la partición. Porque mayormente, primero, se declara por ley la sucesión, que es el patrimonio dejado por el causante. Y una vez que se reunifica toda la masa sucesoral, estos te van a ser la primera figura que es la comunidad sucesoral. Y esa comunidad sucesoral es a la final la que va a decidir cómo va a quedar repartido ese patrimonio. Lo más idóneo es que se haga por vía amistosa, en la cual asumen los herederos la cuota que le corresponde. Pero claro, además de eso está la vía judicial, que es la demanda de partición que se estudia en Procesal 2, que ya ustedes la vieron, donde precisamente pues hay un juicio especial para adjudicar la cuota que le corresponde al comunero. En este caso sería al heredero dentro de la comunidad sucesoral. Bueno, aquí tenemos naturaleza, la acción del coheredero de pedir la división de la comunidad hereditaria sucesoral por medio de una actuación amistosa entre los demás coherederos o también en sentencia judicial a través del juicio especial de partición de comunidad. En cuanto a la naturaleza jurídica, se sale de la comunidad mediante la partición, la cual es la institución a la que puede acudir cualquier coheredero, quien en cualquier momento pueda ejercer la correspondiente acción. Claro, este principio de que nadie está obligado a vivir en comunidad, pues también es aplicable a la comunidad sucesoral. Entonces, pues naturalmente, siempre dentro de ese patrimonio que se va a recibir, porque es un patrimonio que se recibe, pues precisamente em, los herederos, ese heredero que quiere recibir su patrimonio, pues lo bueno es que se divida y cada quien pues reciba la cuota que le corresponde. Claro, también la Administración de Justicia, por medio de las normas procesales, tiene también ese mecanismo para hacerlo. Pero sin embargo, pues lo importante es que ese patrimonio se divida, se haga esa partición y con eso cada quien pues tenga la cuota, la cuota hereditaria o reciba la herencia que le corresponde. Aquí tenemos las normas, cómo se debe hacer la partición, qué se reunifica, qué se divide, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los documentos, si es lo que es los activos, lo que son las cuentas, lo que es decir, todo o indica el Código Civil la manera de hacer esa actividad, en la cual, naturalmente, pues, mayormente lo que se registra, pues, son los bienes, tanto muebles como inmuebles, que correspondan a ese patrimonio hereditario. Ya lo relacionado con dineros y eso, pues la entidad entrega el cheque a quien le corresponda a cada heredero la plata dejada por el causante. Por lo menos, sea claro, lo relacionado a las cuentas bancarias. Bueno, aquí tenemos solicitud de partición comprende, bueno, aquí tenemos toda la normativa, pactos, condiciones, bueno, también puede ser que previo a la partición se lleve a cabo una herencia, beneficio, inventario para sacar los activos y dejar sacar, perdón, los pasivos, es decir, lo que son las deudas que haya dejado ese causante, y ahí sí reunificar todo lo que es el activo, inmuebles, muebles y dinero dejado, para de esa manera hacer cómo se divide
alícuotas partes. Bueno, por eso aquí tenemos toda esta norma del Código Civil y la solicitud de la partición los efectos, concluida la partición, se entregará a cada uno de los copartícipes el documento relativo a los bienes y derechos que hayan adjudicado. Los documentos, una propiedad adjudicada a varios y a los comunes y a toda la sucesión quedan en el poder copropietario elegido en la mayoría formada con arreglo al artículo 1076. No pudiera venirse a la elección o si alguno de los interesados pretendiere, los documentos se archivarán en el registro principal de la jurisdicción donde se abrió la partición. Que eso mayormente pues se hace en los tribunales, en el registro principal. Bueno, es viable que se produzca una nulidad o rescisión de la partición. ¿Ve? Podrá objetarla si no la creyere conveniente con el fin de rescindir o hasta pedir una nulidad de partición, puesto que ha afectado a alguno de sus o está dentro de los vicios de consentimiento, en la cual uno explica en el tema de las nulidades, por el cual esa partición puede ser dudosa o defectuosa. Y tenemos también de que cuando desde el punto de vista amistoso la partición no se logra, pues está el procedimiento judicial o especial de partición, en la cual en procesal 2 se explica, comienza a partir del artículo 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en la cual se interpone la demanda, se acompañan los documentos que corresponden al patrimonio dejado por el causante, se indica la cuota en la cual debe tener cada heredero y el nombre de los herederos comprobado legalmente la misma a través de la afiliación. Bueno, ¿con qué se comprueba la cualidad de heredero? Naturalmente con la partida de nacimiento. Generalmente, en estos juicios de partición, bien sea si es cónyuge, bien sea si es concubino, la sentencia del concubinato, o bien que sea hijo, pues hay que acompañar el documento que da esa cualidad. Partida de nacimiento, acta de matrimonio o sentencia y acta del concubinato, en la cual también puede heredar ese 50%. Entonces, eso sería más que todo los documentos que acompañan, se cita a los otros herederos y ahí los otros herederos pueden o hacer oposición o de una vez que se nombre el partidor para que haga las adjudicaciones y el reparto respectivo. Bueno, ya con esto, pues damos por culminada la materia Derecho Civil 5 en la modalidad de sucesiones y esta corresponde a la evaluación del tercer módulo. Bien, de mi parte, pues muchas gracias por la atención y luego pues nos veremos, posiblemente pueda ser en la materia de prácticas o de procesal, bueno, de acuerdo a cómo ustedes estén con la prelación de sus materias en otra oportunidad. Que tenga muy buenas tardes y hasta luego.